Pues nuevamente, buenos días a todos y muchas gracias a Jimmy, al colegio, por la oportunidad de ser expositor en esta sesión. Como bien mencionaba, el tema que vamos a revisar hoy es el relacionado con los llamados ajustes de precios de transferencia, que como bien decía el antecedente Jimmy, no son necesariamente los ajustes económicos que ya conocemos del día a día, los famosos ajustes de capital que ayudan a elevar o a mejorar la comparabilidad de los comparables. En este caso ya son los ajustes que afectan directamente a la operación analizada y por ende los efectos fiscales que estos ajustes puedan tener. Rápidamente, en la agenda que les muestro son los temas que vamos a estar revisando, cuáles son los antecedentes de estos ajustes de precios de transferencia, cuál es su marco normativo, los diferentes tipos de ajustes, y ya una vez implementados, cuáles son el procedimiento y los requisitos para los mismos. Haremos una breve revisión de cuáles son los diferentes tiempos para reportar los ajustes de precios de transferencia. Eh, También revisaremos los que son derivados ya de procedimientos amistosos, para cerrar con los riesgos, puntos de atención y recomendaciones claves derivados de la implementación de los ajustes de precios de transferencia. Bueno, como antecedente, si bien la práctica y el tema de los ajustes ya lleva varios años en los que hemos sido asesores de precios de transferencia, el concepto de ajuste no era muy claro, esto hasta el ejercicio de 2016, fuera de la breve mención que se hace en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se menciona que cuando existan diferencias entre las operaciones, empresas comparables, estas se puedan eliminar mediante ajustes razonables, pues tampoco no era muy clara esta definición de ajustes razonables hasta el ejercicio del 2016, en donde ya se emite una resolución donde existe ya una definición más concreta y clara de lo que es un ajuste de precios de transferencia, y donde se menciona en esta lámina, donde en el Diario Oficial de la Federación ya es en el 23 de diciembre de 2016, aplicable para el ejercicio 2017, sale la regla miscelánea fiscal 3.9.1, en donde ya se incluyen las reglas referentes a ajustes de precios de transferencia, en donde se enfoca en presentar una definición de lo que son estos ajustes, un desarrollo de los efectos que tendrán los mismos en los ingresos y deducciones obtenidas exclusivamente de las operaciones relacionadas con partes relacionadas, tanto nacionales como con partes relacionadas residentes en el extranjero, y las reglas que derivan para que se pueda tomar la deducción de los ajustes determinados por los contribuyentes que realicen dichos ajustes. Ahora bien, la regla miscelánea fiscal 3911 es donde ya nos da esta definición concreta de lo que es un ajuste de precios de transferencia, y a la cual se refiere que es cualquier modificación a los precios, montos o contraprestaciones o márgenes de utilidad correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente con sus partes relacionadas, que se realice para considerar que los ingresos o deducciones autorizadas derivados de dichas operaciones se determinaran considerando los precios, montos de contraprestaciones que se hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, incluso cuando no se efectúe una entrega de efectivo u otros recursos materiales entre las partes. Entonces, como nos dice la definición de la regla, pasamos a lo mejor de no tener una definición no muy clara o ambigua, a ahora ya una definición muy clara, mucho más concreta de lo que se refiere un ajuste de precios de transferencia, y esto implica que es la operación analizada, es la que se va a realizar el ajuste, no tanto a las comparables, ¿no? Con los ajustes que ya conocemos. Aquí lo que se va a afectar es la operación analizada y su efecto fiscal correspondiente, y ya revisaremos un poco más a detalle cuáles son los efectos, si estos son a favor o en perjuicio de la autoridad fiscal. Y es lo que confirma esta lámina, dice que considera que los ajustes son los derivados de la aplicación de alguna de las metodologías consideradas por la ley del impuesto sobre la renta, en específico en el artículo 180 de la ley, donde nos menciona los métodos, para que los ingresos acumulables y deducciones autorizadas cumplan con el principio de plena competencia. Y esto es muy importante porque al final lo que se busca con estos ajustes es que una operación que de forma preliminar no esté dentro de los rangos comparables o no esté en cumplimiento de valor de mercado, lo que se busca es que precisamente se ubique, ¿no? Si bien se dan casos en que a lo mejor no es el efecto principal de un ajuste, a lo mejor es ajustar alguna política intercompañía interna, o que también se han dado los casos, un ajuste en los márgenes de utilidad, ¿no?
que aquí es donde debemos de tener más cuidado realmente cómo se van a implementar y el efecto principal de los ajustes de precios de transferencia. Continuando con el marco normativo, la regla 3911 nos dice que los ajustes de precios tendrán el mismo concepto o naturaleza de la operación del ajuste. Esto es, si el ajuste lo estamos haciendo en una operación en específico, voy a poner un ejemplo concreto de una compra de producto terminado y se necesita realizar algún ajuste en el margen, en el precio de compra, exclusivamente el ajuste solamente va a ser sobre el mismo concepto y naturaleza de la operación afectada. Ajá. Como se mencionó anteriormente, estos ajustes pueden ser ya aplicables a operaciones entre partes relacionadas nacionales o internacionales, que esto también va a derivar en una serie a lo mejor de requisitos adicionales o en algunos casos retos, más cuando los ajustes derivan con partes relacionadas en el extranjero. Y como se mencionaba, refleja solo el monto ajustado sin alterar el tipo de operación. No podemos, en este caso, ajustar una operación afectando otra, ¿no? O con otra naturaleza. Exclusivamente se tiene que ajustar el monto de la operación analizada y de la queremos modificar su monto. Continuando con el marco normativo, la regla 391.2 indica que los efectos que tendrán los ajustes cuando estos aumenten o disminuyan los precios, montos o contraprestaciones o márgenes de utilidad de las operaciones celebradas entre partes relacionadas, ya sea que se trata de ingresos acumulables o de las deducciones autorizadas. Aquí nuevamente la regla nos da la flexibilidad de que el ajuste sea ya sea modificando el ingreso acumulable o la deducción autorizada de la operación bajo análisis eh, entre partes relacionadas y nuevamente buscando que ésta se cumpla con el principio de plena competencia. En el caso que los ajustes los efectos de los mismos tienen los ingresos o deducciones en las operaciones relacionadas, se deberá realizar una serie de pasos adicionales dependiendo del tipo y sentido del ajuste. Aquí es lo que les mencionaba y se va a revisar más adelante. Si el efecto es para aumentar la utilidad y por ende la base gravable, pues realmente la serie de requerimientos son mucho más limitados, igual el tema de reportarlo a la autoridad. Y en caso contrario, si el efecto del ajuste busca aumentar una deducción o disminuir un ingreso acumulable, que esto sí ya iría en perjuicio de la base gravable, de disminuirla y de la autoridad, pues ya va a detonar una serie de requisitos adicionales y numerosos, por cierto, para reportar el ajuste que se haya realizado. Listo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ajustes? Y antes de que entrara la regla, la miscelánea 391, pues a lo mejor el tema es que siempre se han realizado ajustes de precios de transferencia, simplemente no tenían ya esta clasificación. Siempre han existido, por ejemplo, notas de cargo, de crédito para modificar algún precio de alguna transacción, movimientos en la contabilidad, cifras financieras que de base pues ya eran ajustes de precios de transferencia, pero ahora ya la regla ya nos da una guía de cuáles son este tipo de ajustes y cómo califican, ¿no? Entonces, entre los principales, primero se mencionan los ajustes reales. ¿Estos cuáles son? Los ajustes reales, como mencionas, son cuando tengan efectos en el ámbito fiscal y contable. El ejemplo más claro es cuando no se han cerrado, por ejemplo, cifras contables, financieras de algún contribuyente y es donde se da el ajuste modificando precisamente estas cifras y ya posteriormente, pues, con su correspondiente efecto fiscal, ¿no? Eh, este es de los ajustes más comunes. Y pasamos después a los virtuales. ¿Cuál es la principal diferencia? Que estos únicamente tienen efectos en el ámbito fiscal. ¿Cuándo se dan generalmente los ajustes virtuales? Cuando el contribuyente ya cerró sus cifras, ya cerró sus libros y donde ya no es posible modificar cifras contables financieras, pues existe todavía la posibilidad de hacerlo vía una conciliación contable fiscal, ¿no? Cuando solamente se da el efecto fiscal y se ajusta la operación en el monto que era necesario ajustarlo para llegar a una rentabilidad o a un valor de mercado. Entonces, estos se reportan generalmente vía una conciliación contable fiscal. Luego, otro tipo de ajuste es el voluntario o compensatorio, cual es aquel que realiza el contribuyente en México para que una operación con partes relacionadas se considere valor de mercado y se presenta antes de la declaración anual. Aquí podría considerarse que puede ser tanto
un ajuste voluntario puede ser tanto real como virtual, siempre y cuando se haya reportado antes de la presentación de la declaración anual. Y como menciona, esto es de forma voluntaria, no es por algún efecto secundario o un ajuste inicial. El siguiente es un ajuste primario. ¿Cuál es la gran diferencia? Es el que resulta de ejercicio de facultades de comprobación a un contribuyente en México que se modifica para efectos fiscales el precio, monto de contraprestación o margen de utilidad para considerar que la operación fue pactada a valor de mercado. Pues en este caso el ejemplo más claro es cuando algún contribuyente ya tiene alguna revisión y derivado de una auditoría de precios de transferencia, es donde la autoridad determina cuál es el precio de contraprestación pactado a valor de mercado y si el contribuyente, por decir, está por debajo de rango o tiene diferencias en los criterios con la autoridad, aquí la autoridad determina cuál es el valor que si nos apegamos al ejemplo más claro del rango intercuartil, pues será la mediana, ¿no? El valor de referencia, el cual determina la operación para que la operación esté a valor de mercado y aquí es donde se hace este ajuste a la mediana determinado por la autoridad. Este no es un ajuste voluntario y es donde se considera que esto ya será un ajuste primario, que es la diferencia con los anteriores que son más voluntarios por parte del contribuyente. Y posteriormente se llama el ajuste secundario, el cual resulta de la aplicación de una contribución conforme a la legislación fiscal aplicable después de haber determinado un ajuste de precios en una operación y la cual generalmente se caracteriza como un dividendo presunto. A lo mejor ya son menos comunes este tipo de ajustes, pero bueno, también ya se considera en la clasificación como un ajuste secundario de precios. Continuando en la lista de los tipos de ajustes, tenemos también el llamado correlativo nacional, que es un ajuste que puede aplicar un contribuyente en México como consecuencia de un ajuste primario, que ya lo revisamos, del que haya sido objeto la parte relacionada residente en México con quien realizó la transacción en cuestión. ¿A qué se refiere el correlativo nacional? Pues que posiblemente en una operación entre partes relacionadas nacionales, si uno ajustó el ingreso acumulable, pues esperaría que entonces en la contraparte se ajuste en la misma proporción para la parte que toma la deducción. Esto es lo que se toma como un correlativo nacional y en el mismo sentido, pero el ajuste correlativo extranjero es el que resulta también de la aplicación de una contribución conforme a la legislación que afecta a un contribuyente en México, consecuencia también de un efecto primario del que haya sido objeto aquí la parte relacionada en el extranjero. Aquí puede ser un poco más complicado o confirmar que realmente si se da un efecto primario en el extranjero, confirmar que tenga su efecto correlativo también en México, ¿no? Cuando se den este tipo de efectos de ajustes correlativos, es muy importante verificar que en ambas partes se estén cumpliendo con esta simetría, ¿no? Respecto al ajuste. Muy bien, ahora los procedimientos y requisitos de los ajustes y como se mencionaba al inicio. Dependiendo del tipo de ajuste y cómo es su efecto fiscalmente, es lo que nos va a detonar o no la serie de requerimientos o procedimientos para reportar el ajuste de precios de transferencia. En el primer caso, que es cuando el ajuste aumenta ingresos acumulables o disminuya deducciones autorizadas, el contribuyente simplemente deberá incrementar o disminuir las deducciones en el monto equivalente al ajuste y se realizarán las complementarias correspondientes si es que fuera el caso. Nuevamente, aquí, al ser ajustes que aumenten la utilidad, por ende aumenten la base gravable y que al final son en beneficio de la autoridad fiscal, pues prácticamente estos ajustes no se reportan a la autoridad, no hay una serie de procedimientos adicionales, simplemente registrarlo de forma correcta, tanto contable como fiscalmente. Existe la posibilidad de reportarlo ya sea en ciertos anexos, en la DIM o ya sea en el ICIF o en el dictamen fiscal, pero dependiendo sea el caso. Pero al final, difícilmente un ajuste a favor de la autoridad, pues difícilmente va a ser cuestionado, pero esto no quita el que deba ser reportado e implementado de la forma correcta. Y ahora en el caso 2, que es en el caso contrario, donde más bien el ajuste sea en perjuicio de la autoridad, disminuyendo la base gravable vía aumento de deducciones o disminución de ingresos acumulables, aquí sí ya, y dependiendo los tiempos, que eso es muy importante mencionarlo, aquí sí nos puede detonar una serie de pasos adicionales, que yo le llamo los 11 pasos, que están especificados en la regla 3913 y una vez que lleguemos al detalle, pues la verdad es de que sí es una información
considerable que debe de prepararse tanto entre el contribuyente y el asesor y que al final esta información sí debe de presentarse ante las autoridades y dependiendo del efecto del mismo, tenemos que ser muy cuidadosos que se presente una documentación robusta para que esto no detone cuestionamientos adicionales por parte de la autoridad fiscal, que precisamente son los que se detallan en esta lámina. Todos estos son los requerimientos que se deben de reportar en caso de que en caso de que aplique la regla 3913, cuando un ajuste disminuyó los ingresos acumulables, aumentó las deducciones, y generalmente cuando se presenta ya posterior a la declaración anual, vía una complementaria que se hayan afectado las cifras fiscales, y nuevamente, si es en perjuicio de la autoridad, se tiene que recopilar y presentar toda la documentación que se detalla en esta lámina. Y como pueden ver, es muy amplia, nos pide tanto evidencia de cómo estabas ubicado antes y después del ajuste, nos pide cartas firmadas tanto del contribuyente y el asesor explicando el por qué se realizó este ajuste. Por la parte fiscal también es considerable la información que se pone, nos pide, por ejemplo, CFDI, comprobante fiscal de la operación original. En caso de deducciones asociadas a la adquisición de mercancías, pues también documentación que ampare los efectos en pago de IVA y EPS, por ejemplo. Parte de la información aquí sí más difícil a lo mejor de conseguir es cuando es el ajuste con una parte relacionada en el extranjero, pues tener la evidencia de que la contraparte también registró de forma correcta el ajuste, ¿no? Que esto puede ser información un poco más difícil de conseguir. Entonces, realmente, en caso de ser estrictamente necesario la implementación de la regla 3913, es muy importante que se presente información consistente, revisada, tanto por contribuyente y el asesor, porque esto al final es información que sí se va a presentar a la autoridad mediante la ficha 130. Y, nuevamente, y siguiendo en el sentido de la regla 3913, al final, entre los requisitos para poder deducir estos ajustes, entre la información que se debe presentar y tener son las declaraciones tanto normales y complementarias que incluyan el ajuste, la manifestación de la parte relacionada bajo protesta de decir verdad, el aviso previo que les comentaba, la ficha previa 130 o 134, que al final es la que se presenta en conjunto con toda la documentación de los 11 pasos. Y el último punto es importante, la deducibilidad solo se toma en el ejercicio fiscal de la operación original. No se puede implementar el ajuste o registrar la documentación para afectar operaciones de otros ejercicios, solamente para el que se haya registrado el ajuste en este caso. Ahora, como procedimiento recomendado y ya en temas generales de cómo identifico un ajuste o si ya lo tengo identificado, cuál es la mejor forma de registrarlo, pues como aquí se menciona, es una serie de pasos muy generales, pero lo principal es identificar operaciones con partes relacionadas que requieran ajuste. Y aquí es muy importante lo sugerido es de que se haga esto antes del cierre del ejercicio, para que se puedan hacer todos los movimientos, si bien no está prohibido registrar un ajuste posterior al cierre, pero como se pueden ver, se pueden ir detonando requerimientos adicionales. La importancia del análisis de precios de transferencia y las comparables, porque al final son los que van a determinar el valor de referencia del ajuste, a la par ir de la mano y calcular el monto de impacto fiscal. Nuevamente, si bien esto puede iniciar de un ajuste primario, contable, financiero, al final esto va a tener implicaciones fiscales. Entonces es muy importante ir de la mano con el equipo fiscal o todas las áreas que se puedan ver impactadas por un ajuste de precios. Nuevamente, si se caer en la regla 3911, pues cumplir con todos los requerimientos que hemos revisado y reflejar el ajuste en la declaración correspondiente, ya sea no solo declaración anual, nuevamente si es vía anexo 9 de la DIN, o ajustes del ICIF y del CIPRED, y como cualquier defense file, conservar la documentación soporte, ¿no? Siempre es muy importante, esperando que si en algún momento se nos cuestiona, se nos pide esta información, la tengamos a la mano y muy bien soportada. Luego, en esta lámina, lo cual considero es muy importante, son los tiempos de cuando un movimiento califica como ajuste y cuándo se debe de reportar y cuál es la vía. Ajor es muy resumido, pero creo que son los tres tiempos más importantes a considerar cuando se realiza un ajuste de precios. El primero es antes del 31 de diciembre, como les mencionaba, del ejercicio en cuestión.
Aquí en estricto sentido, cualquier movimiento o ajuste realizado en este periodo no necesariamente ya tiene que reportarse o califica como un ajuste de precios de transferencia. Se puede considerar como un movimiento normal de la operación, contabilidad, cifras financieras del contribuyente y por ende el ejemplo más común son las notas de cargo de crédito y si se hacen en este periodo pues no tendrían que reportarse por ningún medio a la autoridad. El siguiente tiempo a considerar es después ya del cierre del ejercicio y antes de la presentación de la declaración anual. Aquí sí se hace un ajuste de precios, ya consideramos que sí se califica independientemente del sentido, si es que afecte ingresos o deducciones. Aquí sí ya se considera que debe de reportarse, pero solamente vía anexo 9 de la DIM, el ICIF o el CIPRED. Nuevamente, si no se ha presentado la declaración anual, aquí sí ya califica como un ajuste y solamente tendrá que presentarse hasta este punto. Y el tercero que ya revisamos aquí sí es cuando ya se realiza un ajuste después de la presentación de la declaración anual. Aquí con la diferencia, si es un ajuste en beneficio de la autoridad fiscal, se reporta también solamente vía estos anexos de precios de transferencia y a diferencia de que sea en perjuicio de la autoridad, aquí se aplica los requerimientos de la regla 3913 y en adición de reportarlo en los anexos de precios, pues también se tiene que recopilar la documentación de los 11 pasos y presentar en conjunto con la ficha 130. Entonces, aquí es lo importante de tener muy presente los tiempos, cuándo realizo un ajuste, en qué vías y en qué momento. Y esto nos va a hacer muy bien ya de saber si es que primero si califica, cómo lo debo de reportar y en qué medios. Luego, posteriormente, y muy rápido, tenemos los ajustes derivados ya de procedimientos amistosos, y los más comunes que son los APAs y los MAPs. Aquí también se pueden dar ajustes de precios de transferencia, pero a diferencia de un primario, un secundario, ya puede tomarse más como un correlativo que a lo mejor una parte relacionada realizó un procedimiento amistoso y afecta posteriormente alguna operación en específico de una parte relacionada en México y por lo tanto detona un ajuste. Ajá. Esto, a diferencia de los anteriores requerimientos, es permitido, es aceptado por las autoridades, entonces también es una forma en que pueden derivarse efectos y podrían considerarse pues como un correlativo eh, del extranjero, ¿no? Principalmente por ser APAS y MAPS. Ya, y en estas últimas láminas reviso los riesgos y puntos de atención derivados de los ajustes de precios como puntos a considerar y es no aplicar un ajuste cuando no corresponde. Pues si una operación ya está a valor de mercado, solo que fuera estrictamente necesario, pues si no requiere de un ajuste, tratar de no aplicarlo. En caso de que sí que haya documentación insuficiente, si caemos en el ejemplo de los 11 pasos y no contamos con toda la información, pues esto tenerlo a consideración porque al final es información que se va a presentar a las autoridades y tenemos el riesgo de que no tomen la deducción por tener información insuficiente. Lo que ya revisamos, los plazos para presentación de declaraciones o dictámenes, la coordinación con las partes extranjeras cuando el ajuste involucre contrapartes en el extranjero, lo que ya comentamos de impactos fiscales, IVA y EPS y en la misma contabilidad del contribuyente. Y es importante, y lo que se mencionó en la anterior sesión por parte de Jorge, que podemos caer en el criterio no vinculativo, ¿no? Si realizamos un ajuste en una operación que inicialmente ya estaba dentro de rango, pues debemos de tener también, estar monitoreando que no caigamos en el tema del criterio no vinculativo. Y bueno, para concluir, recomendaciones claves. Mantener siempre un análisis actualizado de precios de transferencia, la documentación robusta, integrar los ajustes siempre al cierre del ejercicio para evitar detonar requerimientos adicionales, confirmar el reconocimiento del ajuste en todas las contrapartes, los plazos de declaraciones, capacitar al personal que va a ser involucrado, porque si bien esto es un ajuste que deriva a lo mejor del análisis de precios, al tener efectos fiscales, creo que es importante que se mantenga informado en paralelo y cómo le va a afectar estos ajustes al personal fiscal. Su correcta aplicación, un buen cumplimiento te va a reducir riesgos y como clave es la documentación, oportunidad y cumplimiento normativo. Y bueno, ya para cerrar con el tiempo, solamente recordar que si un ajuste de precios de transferencia no está prohibido, no está mal visto, al final su objetivo es cumplir, corregirse, ubicarse en valores de mercado, pero simplemente es que el mensaje que se haga de la forma correcta, implementada y considerando todos los lineamientos de la autoridad.